El reino de Judea data de aproximadamente el siglo X antes de la era común, y allí se concentró una importante población de las originarias tribus de Israel. Judea fue atacada numerosas veces a lo largo de los siglos por los imperios de la época, que por distintos motivos buscaban apoderarse de la zona y establecer su dominio. Estos ataques, además de muerte y destrucción, causaban la expulsión de la población. La más importante de estas invasiones fue la de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el siglo VI antes de la era común, y con ella los judíos debieron exiliarse del territorio. Tiempo después, Ciro el persa venció a Babilonia y permitió el retorno de los judíos a su tierra y la reconstrucción de su vida, sus prácticas y sus instituciones. La capital de Judea era Jerusalén, y ahí estableció su sede el rey David. Claramente queda demostrada la existencia, hace unos 3000 años, de los judíos asentados en ese territorio. El emperador Adriano, emperador romano, fue quien en el primer siglo de la era común intentó borrar del mapa la cultura judía mediante la eliminación de sus instituciones centrales, la circuncisión, el Shabbat, la apropiación del templo y sobre todo el cambio del nombre de Judea, que pasó a llamarse Palestina. La población judía se resistía a aceptar el dominio político y religioso del emperador, por lo que la decisión de Adriano de cambiar el nombre de Judea tuvo la finalidad de sofocar la rebelión de los judíos contra Roma. Así cambió el nombre de Judea por Palestina. Palestina es una deformación de filisteos, un pueblo ya inexistente desde muchísimo tiempo atrás y que había sido enemigo de los judíos. Los mapas verdes que circulan para demostrar que Israel es usurpador no tienen correlato con la realidad, son una falacia histórica. Usarlos, publicarlos y distribuirlos es también antisemitismo, ya que pretenden demonizar a Israel con información falsa. El uso de estos mapas es una estafa que pretende mostrar la expansión de Israel en detrimento de los palestinos, cosa que, como veremos, no es así. Estos mapas no solo no ofrecen contexto alguno, sino que presentan omisiones, falsedades y deformaciones. La primera gran mentira, y en la que los judiófobos disfrazados de antisionistas basan toda su propaganda, es que existía un Estado llamado Palestina, tal como pretenden mostrar en el primer mapa, y cómo desde allí fueron perdiendo tierras a manos de los judíos. Bueno, nunca existió un Estado llamado Palestina. Los palestinos como pueblo y causa nacieron en el año 1964, tras la fundación de la OLP. El primer mapa, que es la base de sustentación de la propaganda judeófoba antisionista, es una aberración absoluta. No solo omite el contexto, sino que falsea y adultera absolutamente la realidad. No solo nunca existió un Estado soberano llamado Palestina, como ya dije, sino que además las fronteras de la Palestina histórica no son las que muestran en ese primer mapa. En ese primer mapa solo muestran una porción que es la que les sirve para su relato. Este mapa, que vemos acá, presenta realmente las fronteras de la Palestina histórica. Queda claramente demostrado que lo que te muestran es una enorme omisión de la realidad. Te muestran una partecita de la Palestina histórica, un porcentaje menor al 30%, que debía así y todo particionarse entre árabes y judíos. ¿Por qué esto? Porque más del 70% del territorio del mandato británico fue entregado a los árabes para que crearan allí el reino de Jordania. Es decir, que más del 70% quedó en manos árabes y menos del 30% para ser particionado nuevamente entre árabes y judíos. El segundo mapa también es una aberración presentarlo como una evidencia histórica. ¿Por qué? Porque se trata del plan de partición de las Naciones Unidas del año 1947. Era ese menos de 30% dividido en dos estados, uno árabe y otro judío. Pero adivinen qué, como siempre, estas fronteras nunca existieron, porque los árabes rechazaron esta partición y lanzaron una guerra con el objetivo de borrar a Israel del mapa, una verdadera limpieza étnica de judíos. El tercer mapa también omite información, distorsionando así la realidad histórica. Este mapa del año 1967 presenta las fronteras como quedaron después de la Guerra de la Independencia, guerra que Israel ganó y tras la cual capturó más territorio. Lo que no te dicen es que lo que queda en verde, Gaza y Cisjordania, tampoco estaba en manos palestinas, sino que quedaron bajo mandato de Egipto y de Jordania.
Lo que no te muestran tampoco es el verdadero mapa que quedó tras la guerra de los 6 días, porque en ella te deberían mostrar que Israel se queda con Gaza, Cisjordania y con la península del Sinaí. ¿Y por qué no te lo muestran? Porque si te muestran ese gran Israel, después con el cuarto mapa quedaría en evidencia que Israel cede tierras a cambio de paz y no es exactamente el relato que te quieren vender. El cuarto mapa, que pretende mostrar la situación actual, es bastante fidedigno, pero claro, al estar incluido con los otros 3 mapas, falsea cómo fueron las cosas, porque este cuarto mapa, en contraposición con el primero, pretende mostrar cómo la gran Palestina quedó minimizada a prácticamente nada en manos de Israel. Por último, y para terminar con los falaces mapas verdes, es importante recalcar que los palestinos nunca tuvieron control soberano alguno hasta los acuerdos de Oslo de los años 90 y la retirada israelí de Gaza del año 2005. Esto demuestra que los palestinos en definitiva ganaron control sobre el territorio y que Israel no es un estado colonizador, usurpador o expansionista.